gustaría empezar con una pregunta importante y es ¿por qué Estados Unidos? ¿Qué es lo que hace de Estados Unidos la puerta del mundo? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos atractivo para el inversionista en el extranjero? Entonces, vamos a hablar un poco de la estructura de este país para entender justamente este por qué. Estados Unidos es la mayor economía del mundo, compuesta por 51 estados económicamente diversos y lo más importante, independientes. Cada estado del gobierno americano funciona como un país, es como si fuese un país. Entes gubernamentales distintos, tarifas impositivas diferentes, reglas del juego particulares que hacen a Estados Unidos un ecosistema financiero diversificado y lo más importante, propulsor de negocios en Estados Unidos. Ahora, ¿en qué consiste este sistema federado o cuál es el beneficio del sistema federado del gobierno americano? Imagínense que ustedes tengan la oportunidad de poder elegir dependiendo de su modelo de negocio, dependiendo de su capacidad financiera inicial al momento de invertir en Estados Unidos, el estado que más les convenga a nivel de tarifas impositivas, a nivel de manejo administrativo, ¿sí? Pongo un ejemplo, en el estado de Florida la mayoría de los servicios están exentos, mientras que en el estado de Texas la mayoría de servicios están grabados. Y esa es la oportunidad distinta que ofrece Estados Unidos con relación a su sistema federado. Eso a nivel de su estructura. Ahora vamos a hablar un poco de su riqueza, vamos a hablar un poco de los beneficios financieros y económicos que aporta este país. Entonces vamos a empezar hablando del PIB o Producto Interno Bruto, que sabemos que es, digamos que el indicador de producción nacional más importante para medir la economía de un país. En este particular, hablando de Estados Unidos es el primer país, o sea, el PIB más grande del mundo después de China y la Unión Europea. ¿Quién no quiere ser parte de esta economía? Yo creo que todos queremos ser parte de la economía del primer mundo, como lo es Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de cómo está compuesto su PIB. El 80% de su PIB nacional está generado por la industria de servicios, particularmente luego del 2020, ahorita lo vamos a ver en un diagrama, hubo un impulso gigante de todo lo que tiene que ver con servicios digitales. De hecho, un crecimiento del 6.6% en el 2020 con relación a todos los productos de servicios privados. Entonces vamos a amplificar un poco, como les menciono, y ver este diagrama en el último tiempo. Bien, entonces aquí tenemos un diagrama del 2006 al 2022, donde vemos la importancia que tuvo todo lo sucedido con relación al COVID-19 del 2019 al 2022. Especialmente, y fue a mitad del 2020, de julio a diciembre del 2020, donde el empresario, emprendedor, inversionistas, personas con capitales decidieron trasladar justamente sus negocios y su capital a un país como Estados Unidos. ¿Con qué intención? Con la intención de asegurar ese capital, de asegurar ese trabajo que vienen haciendo en sus países, en un país como Estados Unidos. Este indicador está relacionado específicamente al registro de empresas en Estados Unidos en los últimos años, donde, insisto y repito, pues vemos la importancia en el 2020. Entonces, ya vimos la importancia y qué fue lo que sucedió con relación al COVID-19. Ahora vamos a entrar un poco a segmentar cuáles fueron esos hemisferios con mayor importancia con la creación de empresas en Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos un análisis de abril y marzo del 2022, donde vemos que en Estados Unidos se crearon más de 29,000 empresas. Muy importante. Y de esas 29,000 empresas, 12,000 empresas fueron creadas al sur de los Estados Unidos. Y esto tiene mucho que ver con la participación que tiene la comunidad latina en Estados Unidos. Estamos hablando de muchísimas empresas constituidas y a nivel financiero estamos hablando de más de 2,750,000,000,000 de dólares invertidos por latinos en Estados Unidos. De hecho, es la principal fuente de inversión extranjera del gobierno americano. Eso con relación a este primer apartado de la importancia que tiene o tenemos los latinos en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un poco de los servicios principales que nosotros como latinos, hemos estado invirtiendo en los Estados Unidos. Entonces, servicios como consultoría de software, renta de automóviles, asesorías financieras, coaching, desarrollo de aplicaciones, traducción e interpretación. A nivel de productos, venta al retail, al por menor y al por mayor de agroindustrias, ropa, accesorios, flores. Ya podemos ver que en el 2021 y 2022 se ha estabilizado mucho más lo que tiene que ver la venta de estos productos tangibles. Venta y compra de bienes raíces inmobiliarios, remodelación de espacios, servicio de ingeniería civil,
servicio de logística, importación y exportación, muy importante, envío de mercancía. Entonces, con relación a la compra de bienes raíces, creo que fue una de las inversiones más grandes durante el 2020 y 2021 y en la actualidad, especialmente de Colombia en el 2022 en Estados Unidos. Las personas lo que quieren básicamente es invertir su capital en un activo fijo que pueda mantener su valor en el tiempo y eso es lo que hace este rubro o este sector o este mercado de venta y compra de bienes raíces muy importante en la actualidad. Bien, vamos a irnos un poco más específicos, pero ya no tanto pues, las actividades comerciales que ejercían estos empresarios en los últimos tiempos, sino el principal producto importado por Estados Unidos. Aquí segmentamos 6 productos principales, hablamos de automóviles, de turismo y transporte de personas, quien tuvo una decadencia del 2019 al 2020, sin embargo, en el 2021 ha podido establecer un poco más su línea o participación ante el PIB de Estados Unidos. Aceites de crudos petroleros, que en el 2019 significaban sobre el PIB 132 millones de dólares y en el 2021 138 millones de dólares, es decir, tuvo un aumento significativo. Pero el más importante de todos estos productos y servicios tiene que ver con las máquinas automáticas para el procesamiento de datos. No es mentira que lo que más se propulsó, lo que más se impulsó durante la pandemia, tuvo mucho que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías de información, ¿sí? Justamente buscando la forma de adaptar todo nuestro proceso presencial al mundo digital. Imagínense que en el 2019 la participación de las máquinas automáticas para el procesamiento de datos tenían una participación del PIB de 91 millones de dólares, mientras que en el 2021 su participación fue de 118 mil millones de dólares, ¿sí? Teléfonos, por ejemplo, partes y accesorios de carros, circuitos eléctricos, vehículos, ¿sí? Muchos productos importados por Estados Unidos. Entonces ahora vamos a conversar un poco de algo muy importante que pues es importante analizar, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos es el principal país importador del mundo. Y por otra parte tenemos, por ejemplo, a China, que es el principal país exportador del mundo. ¿Cuál es la diferencia de estas dos potencias y por qué no es China, digamos, el país con el mayor PIB? ¿Y qué hace Estados Unidos diferente? Efectivamente, China es el país más manufacturero del mundo. Lo que radica o lo que hace distinto a Estados Unidos es la transformación de esa materia prima que importa. Es decir, Estados Unidos no solamente se carga de importar, sino de evolucionar y transformar este producto. Por ejemplo, Apple. La mayoría de materia prima de Apple, de sus tecnologías, a nivel de materia prima, está en China, pero no es sino hasta que llega a Estados Unidos que sufre ese desarrollo y esa evolución de tecnología para ser la potencia que es Apple en el mundo. Y es justamente ahí donde radica la importancia de Estados Unidos con relación al mercado internacional. Esto es todo lo que ha tenido que ver principalmente con la estructura, digamos, los modelos de negocios principales, como vemos en esta pantalla, los productos principales y la participación que tiene o que tenemos como latinos en el mercado americano. Ahora vamos a ir un poquito más, o entrar un poquito más a profundidad con relación a cuáles son esos principales estados con mayor oportunidad de negocio en Estados Unidos, ¿sí? Vamos a empezar hablando de Delaware. Delaware tiene muchos mitos y verdades. Principalmente como mitos tiene que es un paraíso fiscal. No es del todo cierto porque sí se tributa. Lo que sí es cierto es que el impuesto a las ventas, el sales tax, que es el impuesto más similar al IVA en Colombia, está exento, su tarifa impositiva es cero. Es decir, no se paga impuesto a las ventas. Adicionalmente, otro beneficio que tiene Delaware tiene que ver con la cantidad de empresas constituidas. En Delaware hay más de 1 millón de empresas constituidas. Hay más empresas constituidas que personas habitando en este estado. Y eso tiene mucho que ver justamente con todo el ecosistema y con todo, digamos, el historial que tiene Delaware con relación a su normativa fiscal y los beneficios que aporta para los inversionistas en el extranjero. Principalmente, pues, los emprendedores o los creadores de startups en Estados Unidos. Delaware también tiene como principio y como beneficio la confidencialidad. Es decir, no hay forma pública de conocer los dueños de una LLC o una corporación que vamos a estar definiendo más adelante como tipos de empresas en el estado de Delaware. Otro beneficio adicional, su ubicación, tiene una ubicación conveniente. Delaware está ubicado en el corazón de la costa este de Estados Unidos, entre New York, que sabemos que es la capital comercial del mundo, y la capital política de Estados Unidos, Washington. Como mencionábamos, no hay impuestos estatales ni locales sobre las ventas generales y no hay impuestos sobre la propiedad personal e inventario. Estos son los beneficios que hace de Delaware una oportunidad de negocio importante para el extranjero.
Hablemos de Texas. Texas es la segunda economía más grande de Estados Unidos. Es el estado que más aporta después de California PIB al gobierno americano, ¿sí? Es el estado productor industrial en excelencia en conjunto con software y servicios de tecnologías de información, servicios empresariales, equipos industriales. Adicional o aunado a esto, Texas es el principal estado productor de petróleo del gobierno americano. Y ahí subyace la mayoría de exportación de petróleo del país, de Texas. La producción total de manufacturas en Texas supone el 13.33%, perdón, 13.33% del total de la producción de este estado. Adicionalmente, es el estado con mayor puertos libres que hay en el país. Cuenta con 32 zonas francas. Texas es el estado líder en capacidad de eólica. Es el estado que más inversión ha hecho en energías renovables. Entonces, hay un sinfín de oportunidades en Texas con relación a negocios, principalmente con temas de industrialización que lo hacen ser una potencia en Estados Unidos. Por último, vamos a hablar de Florida. Sabemos que Florida es la puerta comercial de Centro y Latinoamérica. Florida es la cuarta potencia económica de Estados Unidos. El PIB de Florida supone el 5.1% del total del gobierno americano. No tiene impuestos sobre la renta individual y adicionalmente es la opción ideal para que se ubiquen las empresas de logística y cadena de suministro y distribución. Es el hogar del 20% de los exportadores del gobierno americano. Recordemos que la mayoría de los productos importados por Estados Unidos pasan por Florida y es justamente ese el fuerte que tiene. Adicionalmente, pues tiene unas barreras de entradas mínimas para nosotros como latinos, especialmente hablando del idioma. Sí, la barrera idiomática es importante al momento de tú invertir en un país y estamos hablando de que en Florida el 73% de la población habla español. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos contextualizado un poco sobre los tres principales estados donde nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, recomendamos abrir negocios en Estados Unidos. Vamos a irnos a un aspecto ahora más particular de estructura administrativa y es las oportunidades para crear empresas en Estados Unidos a nivel de administración, ¿sí? Lo que dice esta lámina es, no es necesario ser ciudadano americano para crear un registro comercial en Estados Unidos. Y no solamente no es necesario ser ciudadano americano, no es necesario estar físicamente en Estados Unidos para crear tu empresa y en eso es en lo que pues nosotros apoyamos a nuestros empresarios. Entonces, vamos a hablar un poco de las características de una LLC, de una corporación, que son los tipos de empresas que podemos constituir principalmente en Estados Unidos. Empecemos con las LLC. ¿Qué es una LLC o Sociedad de Responsabilidad Limitada? En inglés, Limited Liability Company. Principalmente las LLC son empresas uni o multipersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que la información, perdón, la obligación de esta empresa recae netamente sobre los miembros. ¿Sí? Existen dos tipos de LLC, existen las LLC Disregarded, que están conformadas por una sola persona, un solo miembro, y las LLC Partnership, conformadas por dos o más miembros. ¿Qué es importante resaltar aquí? Que, pues, que los dueños o los miembros de una LLC pueden ser tanto personas o empresas residentes americanos o extranjeros de los Estados Unidos. Vamos a ver un poco ahora los beneficios de una LLC. Una LLC no paga impuestos sobre sus ganancias. Quien paga el impuesto netamente es el miembro de la empresa de acuerdo a su porcentaje de participación. Y aquí habla mucho de la forma de tributar de una LLC. Las LLC tributan del 10 al 37% dependiendo de la utilidad generada como sociedad y del porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. ¿Sí? Las LLC tienen mucho menos papeleo administrativo y mantenimiento de registro. ¿Esto es por qué? Por su estructura. Las LLC manejan membresías, no maneja acciones. Por ende, a diferencia de las corporaciones que ya las vamos a ver, no existe una junta directiva y la toma de decisión es específica y directa de cada uno de los miembros. Las LLC brindan protección a los propietarios sobre los pasivos por deudas del negocio y lo más importante, no hay un límite o una capacidad máxima de miembros que puedan ser dueños de una LLC. Hasta aquí hablamos del tipo de empresa LLC, Disregarded y Partnership. Ahora vamos a hablar un poco sobre las Corp, las Inc. o las corporaciones. Esta es la figura más similar a una SAS en Colombia, por ejemplo. Las corporaciones son el tipo más antiguo de entidades en Estados Unidos y las más confiables. ¿Por qué? Justamente por lo que conversábamos de su estructura.
Aquí sí existe una junta directiva, un presidente, se decreta dividendos, se manejan acciones. En consecuencia, las corporaciones pueden participar en la bolsa de valores, lo que es muy importante para revalorizar su capital en el mercado. No solamente en un mercado bursátil, sino también inversionistas que estén dispuestos, interesados en invertir. Una corporación, también conocida como Corp, es un tipo de empresa gestionada por una junta directiva, como les estaba mencionando. Tributa como persona y como empresa. Se manejan acciones, accionistas y bolsa de valores. ¿Qué quiere decir esto de tributa como persona y como empresa? Quiere decir que una cosa es la tributación con relación a la actividad comercial y la utilidad que genere la corporación, y otra cosa son los impuestos que declaren sus miembros o accionistas. ¿Cuándo deben declarar impuestos personales sus accionistas? Cuando la corporación decrete dividendos o reparta sus ganancias a nivel del porcentaje de distribución que tenga cada uno de sus accionistas. Vamos a ver qué otros beneficios tiene una corporación. Hablamos de que paga sus propios impuestos. El tipo perfecto de empresa si planea recaudar dinero de los inversionistas, lo que les comentaba, abre una posibilidad de negocio alterno a tu actividad comercial y es cautivar al mercado bursátil y inversionistas para que inviertan en tu negocio. Las corporaciones son atractivas para los inversores, ya que pueden emitir acciones, lo comentábamos ahorita también. Existe protección de los dueños con relación a la responsabilidad por las deudas de negocio. Y otro punto importante que conversar aquí tiene que ver con la forma de tributar de una corporación. Las corporaciones tienen una tarifa fija del 21%, sin importar, digamos, que la utilidad que haya generado durante el último año fiscal. Si tu utilidad fue $1,000 o si tu utilidad fue $1,000,000, siempre vas a tener que pagar el 21% de tus impuestos sobre esta utilidad. Antes de pasar al siguiente tema, también quisiera hablarles un poco de lo que son las S-Corp. Las S-Corp es otro tipo de corporación, ¿sí? ¿En qué reside o cuál es la diferencia? Que las S-Corp son un híbrido entre una LLC y una Corp. Las LLC se atributa como una LLC del 10 al 37%, pero su estructura organizativa es de una Corp. ¿Cuál es la única diferencia en este particular? Que solo pueden ser dueños de una S-Corp, que es el híbrido entre la LLC y la corporación, residentes americanos. Otro punto importante a rescatar, que suele ser una pregunta recurrente de nuestros clientes. ¿Tiene que ver una LLC o una corporación con el tamaño de mi empresa? Realmente no, ¿sí? Por ejemplo, Google es una LLC, Apple es una corporación, ¿sí? Sin embargo, ambas son potencias del mundo y no tienen absolutamente nada que ver con el tamaño de su negocio. Tiene más que ver con la estructura que tú quieras darle y la visión que tú quieras establecer en el mercado, por ejemplo, el tema de poder participar en la bolsa o no. Pues que es importante tener presente aquí, bueno, llevar todo este escenario a nuestra comparativa en Colombia. Estamos hablando que en una LLC tributas del 10 al 37%, pero hay un mínimo establecido del 10 y va a depender de tu utilidad. Y en las corporaciones tributas un 21%. Sabemos que eso es un porcentaje inferior a lo que tributaríamos por cierta cantidad de dinero en Colombia. Y de eso se trata, que podamos pensar, que podamos analizar y podamos diversificar pues nuestro capital. Como dicen el dicho, pues no podemos tener todos los huevos en una sola canasta, y sí es importante, si vamos a trasladar nuestro capital, hacerlo en un país confiable y donde sepamos que vamos a tener una rentabilidad estable. Eso con relación a todo lo que tiene que ver con estas oportunidades gigantes que hay de expansión dentro de Estados Unidos. Ya aquí abro el espacio y quedo a toda su disposición para responder sus dudas. Y bueno, espero que haya sido de muchísima utilidad esta información. Muchas gracias, Joan. Entonces, nuestros afiliados, si gustan, tenemos levantar mano y podemos abrir el micrófono para iniciar sesión de preguntas. Perfecto. Adelante, Paula. Joan, muy buenos días. Tengo una reunión, tengo una pregunta por WhatsApp donde me dicen en temas tributarios qué ventajas tienen las empresas de servicios, en qué estado podrían estar, en Texas, en California. Es una pregunta que me hicieron por WhatsApp. Excelente, excelente. Y bueno, lo mencionaba cuando estábamos hablando un poco justamente de ese sistema federado. Por ejemplo, en Florida. En Florida es un estado muy especial y particular para crear negocios enfocados en servicios. La mayoría, casi todos los servicios están exentos en este estado, diferente de Delaware. De estas tres opciones que te dimos, pues la que yo más te recomendaría para crear tu negocio enfocado en servicios es el estado de Florida, justamente por ese beneficio en los cuales la mayoría de servicios están exentos.
Muchas Gracias, gracias. gracias, Joan. Egnar Rub nos pregunta, ¿qué empresa sería la más rentable? Si se quiere invertir, me han recomendado los bienes raíces. Sí, lo mencionábamos que todo lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria es una forma de mantener tu capital estático o fijo y perdurable en el tiempo. Por eso la mayoría de inversionistas en el extranjero lo que hacen para asegurar su capital es invertir en bienes raíces. Primero, porque puede sacar un beneficio en caso de arrendarlo. Y segundo, porque es el activo más fijo y que mayor, digamos, valor conserva en el tiempo. ¿Qué tipo de empresa recomiendo con relación a esta actividad en particular? Las LLC, justamente por su estructura. Es mucho más sencilla a la hora de tomar decisiones. No se requiere participar en la bolsa de valores, pero lo más importante tiene que ver con el retiro o el uso de su capital invertido. Entonces, en ese particular, la empresa que más recomiendo a nivel de facilidad para este tipo de negocios son las LLC o LLC. Gracias, Joan. Tenemos otra pregunta en el chat, Paula, en el WhatsApp. Sí, en efecto, una empresa de alimentos me pregunta si es posible, o sea, cómo ven viable de que tengan puntos en Estados Unidos, una empresa que tiene alimentos, pastelería y panadería. Buenísimo, muy, muy, muy viable. Claro que cuando nosotros tenemos o ofrecemos un servicio de alimentación, específicamente restaurantes, sí tenemos que cumplir con cierta terminología, pues por todo lo relacionado a que estamos manejando alimentos, igual que en todos los países. Pero no hay una limitante o no hay ninguna barrera de entrada con relación a este tipo de negocios, es también muy rentable y pues no hay un estado en particular donde yo te pueda decir en este estado es ideal para crear. Yo creo que en todos es ideal. Estamos hablando que pues, el comercio de alimentos es fundamental en todos lados, no solamente en Estados Unidos y en sus estados, sino en el mundo. Así que pues no hay ninguna barrera de entrada con relación a crear negocios de este tipo en Estados Unidos, más sí tener presente la permisología que es necesaria para poder realizar esta actividad comercial. Tengo otra pregunta de dos empresas de ferreterías que prácticamente son similares. Ellos son importadores de productos materiales para la construcción y me dicen que si es posible tener una asesoría por parte de ustedes para conocer qué productos ellos pueden importar desde Estados Unidos, ya que logísticamente puede ser más viable en estos momentos importar de Estados Unidos que de China. Por supuesto, claro que sí, estamos totalmente a la orden. No es más que nos contactes y con todo gusto vamos a responder tus dudas. Recuerden que Proex no solamente tiene como misión introducir a empresarios, inversionistas a Estados Unidos constituyendo su negocio, sino también de garantizar justamente su estabilidad dentro de este país y su cumplimiento de obligaciones. En eso somos expertos y claro que sí, estamos atentos a tu comunicado para poder conversar. Perfecto, igual lo que vamos a hacer también es contactarlos con Dani, ya que pues ahí hay una muy buena relación e inmediatamente ya revisar una reunión con ustedes. Muchas gracias. Excelente, claro que sí. Gracias, Paula. Mira, Joan, Juan Carlos Orduz nos pregunta, para las empresas muy pequeñas o emprendedores pequeños, vemos muy lejos la posibilidad de estar en Estados Unidos. ¿Cuál cree usted que sería como el primer paso para realmente poder darlo? Es un paradigma que solemos tener, pero fíjate que pues es sumamente sencillo, no tiene nada que ver con el tamaño de tu negocio o que existe un requisito con relación a un plan de negocios ya establecido, no, tienes que tener clara tu idea, sí, pues contactarte con expertos que te asesoren con relación a qué actividad quieres hacer, cuál es el estado pues más conveniente con relación a la estructura y modelo de negocio que tienes y pues muy sencillo. Lo único que tú requieres para constituir una empresa en Estados Unidos es un documento de tu país de residencia. Es lo único que requerimos para aperturar tu negocio. Es súper sencillo y lo que tienes que tener realmente es la idea clara de lo que quieres hacer en este país y ya el resto, pues nosotros te acompañamos, vamos contigo de la mano para que pues tengas un resultado exitoso. Gracias, Joan. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por favor, levantar la mano, ya que tenemos más o menos unos minutos para poder interactuar con Joan. Bueno, Egnar Ruth nos pregunta, ¿cuál es el documento que debemos presentar del país? ¿Nos lo puedes explicar o mostrar?
Claro que sí, puede ser. Principalmente, de hecho, puede ser tu pasaporte, puede ser tu pasaporte, puede ser tu cédula de identidad, ¿sí? No hay problema. Simplemente un documento de identificación tuyo del país de residencia. Es lo único que requerimos. Gracias, Joan. Egna, ahí quedó ya la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo sería el proceso? Por ejemplo, nosotros enviamos un formulario que diligencia al cliente, donde nos da su información principal, nombres, número de teléfono, correo, principal actividad, qué tipo de empresa desea constituir, qué actividad, bueno, ya lo mencioné, su porcentaje de participación dependiendo de sus miembros o accionistas, y pues ya con el estado, muy importante, donde desea constituir su empresa, y escaneado nos envía su documento de identificación. Con esta información nosotros analizamos, damos el ok a la recepción y iniciamos con el proceso. Esa sería básicamente la secuencia de pues cómo nosotros trabajamos con nuestros clientes. Gracias, Joan. Sí, nos dice Egna que la pregunta sí quedó satisfecha con la respuesta. Tenemos otra pregunta de CR Consulting, afiliado a Fenalco. La comunicación sería por el correo, ¿verdad? Sí, puede ser por correo electrónico, puede ser llamada, incluso también físicamente. Nosotros tenemos oficinas en Brickell, en Estados Unidos, y en Bogotá, que pues fácilmente podemos suministrárselas para que ustedes tengan presente y también nos conozcan, al igual que nuestras redes sociales. Pero sí, la comunicación no es exclusiva por correo electrónico, sino también por llamada, incluso presencial, si así lo desean. No hay problema con eso. Esta pregunta de que si la comunicación es por correo era de Egna. La de CR afiliado a Fenalco ¿es posible comprar finca raíz directamente? Tendríamos que especificar cuando mencionamos finca raíz directamente a qué mencionamos. Supondré yo que estamos hablando de una inversión directa de Colombia comprando un bien inmueble en Estados Unidos. Ahí hay que tener y diferenciar las cosas porque si el capital proviene de Colombia y no hay una empresa constituida en Estados Unidos, ya estamos hablando de una inversión colombiana. Y eso como tal está ligado fiscalmente, es a Colombia y no a Estados Unidos. Lo ideal si vas a invertir en Estados Unidos este tipo de negocios, por ejemplo, de bienes raíces, es que constituyas tu empresa en Estados Unidos, ya que esa va a ser la figura legal residente en ese país para que tú puedas ejercer cualquier tipo de actividad comercial con esta inversión. Cere nos dice que perfecta la respuesta. Sin embargo, Egna, con respecto al correo, nos dice, la de Bogotá, por favor, ¿me la puede compartir? Claro que sí. Igual, pues puede quedar en este chat. Es Carrera Novena 11352. Edificio Torres Unidas 2, Centro Empresarial Santa Bárbara. Esa es nuestra dirección en Bogotá. Carrera Novena 11352. Gracias, Joan. No tenemos más manos levantadas. Entonces, Joan, muchas gracias por habernos compartido definitivamente esta experiencia que Prodex tiene a nivel comercial y cómo los empresarios en Colombia pueden expandir sus negocios a un país tan importante. Ya tenemos acá la dirección. Prodex, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ha sido para mí un placer compartir este espacio con ustedes. Espero que haya sido de muchísima utilidad y que bueno, podamos seguir en contacto. Gracias.